Hola, ¿qué tal? Me presento. Yo soy la psicóloga Saraí Sánchez, maestra en terapia cognitivo-conductual. Para mí es un gusto poder estar en esta ocasión con el tema de protocolo de atención general para la conducta suicida adolescente desde el ámbito escolar, dirigido en específico a nivel secundaria y bachillerato, no para educación primaria o preescolar. La intención de esta presentación es poder brindar un panorama de forma general de cómo podemos atender a nuestros estudiantes como personal escolar, dirigido al personal escolar y sabiendo que como escuela tenemos ciertas limitaciones, no nada más, a lo mejor tenemos acá en pedagogos o licenciados en comunicación o licenciados en matemáticas y en educación básica, que no tenemos como base alguna formación en el área de salud mental y tampoco del comportamiento o la conducta suicida. Entonces, vamos a partir de ahí y este protocolo que es muy general no está exento a que puedan agregarse algunas intervenciones que desde sus ámbitos escolares, desde su propia comunidad, sean necesarios. También no quiere decir que no podamos incorporar a personajes dentro de nuestra comunidad, tal vez no nada más escolar, sino con quienes también nos apoyamos. Puede haber centros de atención con quienes ya nuestra escuela ya cuente con una relación en donde hay un trabajo colaborativo y entonces también podemos incorporar estas estrategias o herramientas que nos dan estos otros factores externos. Sé que ya han visto en los modelos anteriores diferente información de suicidio, no me voy a ir a repetir lo mismo. Lo que sí quiero es, para poder estar todos en la misma página, recordar algo muy importante que justo nos dice la Organización Mundial de la Salud, que el suicidio no es solamente un deseo de morir, puede que haya verlo como un recurso para escapar a un gran malestar, para resolver algo que en ese momento pienso que no tiene solución y que está saliendo de mis manos, que va a durar para siempre o que incluso merezco, ¿no? Entonces miremos y recordemos que partimos de que el suicidio tiene un resultado que nosotros de manera muy individual podemos estar buscando y que esa pueda ser la respuesta que encontremos desde nuestra situación muy particular. Vamos a ir ahondando un poquito más en un momento. Y justo a nivel mundial, el suicidio fue la tercera causa de muerte en adolescentes en 2015, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud en 2017. Y en México para 2018, y eso sí ya sí son datos oficiales, estadísticos y oficiales, es que hubieron 641 suicidios en niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años, justo en el rango de quinto de primaria a segundo, tercero de preparatoria, ¿no? O bachillerato. Entonces, miremos que justo estamos ahí, en esa población es a la que nos estamos enfocando. Y por esa razón, y las que ya han revisado en los módulos anteriores, es que desde el ámbito escolar hay que mirar, hay que identificar qué es lo que podemos hacer. Algo que a mí me mueve mucho a poder trabajar en este módulo en específico es que como psicoterapeuta y como maestra en terapia cognitivo-conductual, mi intención y mi intención de seguir formándome y de formar a otras personas fue a partir de mi trabajo como psicóloga escolar durante muchos años en justo este nivel de secundaria y preparatoria. Entonces, para mí es una población que requiere de muchísima atención y eso me permitió también mirar estas dificultades que como personal educativo, como personal de escuela, se enfrentan y también mirar qué deficiencias por ahí podemos tener porque vamos, no es algo que comúnmente se haya atendido como parte de los programas educativos, porque bueno, justo la salud mental ha cobrado mayor importancia en el último tiempo, en los últimos tiempos, pero no quiere decir que no podamos mirar estas necesidades. Y sé que son muchas las que se juntan en las escuelas, ¿no? Entonces vamos a mirar justo que, por eso vamos a delimitar cuál va a ser nuestro actuar desde el ámbito escolar. Tenemos estas
eh, iniciales que justo nos ayudan a recordar este CIES, nos ayuda a recordar esta palabra, diferentes acciones que vamos a iniciar a revisar. La primera es el conocimiento sobre suicidio. Ya han revisado un poco y nosotros vamos a enfocarnos en el conocimiento sobre suicidio en esta etapa y en estudiantes. La I obedece al identificar señales de alerta. Cuando hablamos de identificar, no quiere decir que entonces nosotros como personal escolar tenemos que estar todo el tiempo con los ojos súper abiertos para poder mirar cualquier riesgo. Se refiere más bien a que podemos estar en nuestro día a día, de nuestra actividad en clase, de nuestra actividad como administrativo, como incluso directivo, podemos estar y estamos muy atentos a lo que ocurre en los pasillos, y en esos momentos, en esa información es donde podemos recibir y podemos estar atendiendo a estas señales de alerta. Entonces, eso que vamos a hacer, y vamos a evaluar, a hablar sobre suicidio, recordando y quitando uno de estos mitos que a veces vienen a nuestro oído y nos los creemos porque es algo que constantemente nos han repetido, pero hay que recordar que eso es un mito que no es realidad. Quitemos y dejemos a un lado que hablar de suicidio va a hacer que nuestros estudiantes piensen en el suicidio como una opción. Tenemos, y ellos han visto y se han informado del suicidio de diferentes maneras, ¿no? En Facebook, en sus redes sociales tienen información, y hay chicos que a lo mejor siguen páginas que están hablando constantemente de suicidio. Hay series, hay películas, una de ellas no es tan antigua, tiene muy pocos años, que fue una serie que algunos de los chicos a lo mejor llegaron a ver y siguen viendo porque está en Netflix, que es 13 razones por qué, y que habla directamente de un suicidio en una escuela preparatoria, ¿no? Entonces, son temas que aun cuando no los hablen, no quiere decir que no los conozcan. Si hablamos al respecto, podemos justo quitar estos mitos, podemos resolver dudas, podemos ver que esa no sería una opción para resolver algo, podemos verla de otra manera. Y por último, en el CIES es seguir la ruta de seguridad en caso de riesgo suicida. Entonces, la ruta de seguridad nosotros en el ámbito escolar. Y vamos a revisar la C de conocer sobre suicidio. Y en México, en el grupo de niñas, niños y adolescentes, el suicidio ocupa el 4º lugar dentro del total de causas de muerte. Es bien curioso porque en Estados Unidos, por ejemplo, ocupa el 2º lugar, pero en nosotros ya ocupa el 4º. Antes ocupaba otro lugar debajo de la tabla y está subiendo cada vez más. 6 de cada 10 suicidios fueron en hombres y 4 de cada 10 en mujeres. Hay que revisar y recordar más bien que los varones llegan a cometer el acto con mayor frecuencia, y no quiere decir que nuestras estudiantes no lleguen a intentarlo. Los intentos tal vez no están cuantificados de manera estadística, los que sí son los suicidios consumados, ¿no? 9 de cada 10 fallecimientos por suicidio en esta etapa de vida son por ahorcamiento, es el primero. Después sigue el envenenamiento y por último el disparo con arma de fuego. Entonces es bien importante mirar cuáles son estos medios que tienen y el acceso que tienen a ellos. Y datos preliminares, no son los oficiales, son los que nos da el INEGI de manera preliminar, es que en el año 2020, justo el que acabamos de terminar, el total de fallecimientos por suicidio fue de 7,896 en México, y las edades de 15 a 24, que justo ya estamos hablando del preparatoria, y 25 a 34 son los que concentran la mayor proporción de suicidios. Entonces, aquí recordemos estos datos que tenemos previos que nos da el INEGI de 2018, y en estos datos preliminares vamos viendo cómo se va moviendo el comportamiento suicida en esta población. Entonces, si nos damos cuenta, la edad donde se presentan más suicidios son de los 25 a los 34 años, pero seguidito le van los chicos de 15 a 24. Justo son los chicos de prepa, y en mucha menor proporción los pequeños que están en secundaria. Va moviéndose hacia arriba las mediciones, entonces no es que vayan disminuyendo, van aumentando los casos. Y para este 2020, en esta población de 10 a 14 años y de 15 a 24,
la tercera causa de muerte, ya no la cuarta. Recordemos que en los datos del INEGI anteriores nos marcaba que era la cuarta, aquí ya es la tercera, donde justo nos menciona que las lesiones autoinfligidas intencionalmente, o sea, los suicidios, fueron la tercera causa de muerte en chicos de 10 a 24, o sea, secundaria y prepa, y algunos todavía de primaria. Entonces, esto nos llama la atención para poder recordar lo importante que es como escuelas poder actuar sobre este comportamiento. Y el otro punto bien importante del comportamiento suicida y del conocimiento del mismo es mirar y poder conocer bien que justo estamos en la edad de secundaria y bachillerato donde hay mayores factores de riesgo. Y vamos a dividirlos en dos, que justo es el riesgo que hay en el contexto, en el ambiente. No nada más escuela, también involucra la casa, involucra la colonia, involucra mis otras actividades que yo realice, deportivas o demás, y también los factores de riesgo individual. Entonces, acá nos referimos a que hay un factor de riesgo cuando hay un bajo estatus económico o alguna limitación económica, ya que puede haber menor acceso a diferentes servicios de salud, hay poco apoyo también social. Actualmente, el año pasado y todavía este ciclo escolar, los chicos vieron mermada la educación a partir de las clases en línea, ¿no? Y entonces, claro que en consulta individual sí se notaba eh, cómo es que la escuela en casa tuvo un impacto emocional. Y no estoy hablando nada más de los chicos que tenían todo lo disponible, computadora, eh, televisión y demás para hacer sus actividades, sino también los chicos que estaban a lo mejor lidiando con mayores dificultades para poder hacer entrega de tareas, para enviar cosas, ¿no? Que no tienen los mismos recursos. Entonces, los dos lados también tuvieron este malestar emocional a partir de la escuela en casa, pero sí el estatus económico puede llegar a ser un factor que limite más aún el acceso a diferentes servicios. Y bueno, también un bajo nivel educativo de papás pues puede hacer que no haya tanto este conocimiento o este platicar sobre emociones, sobre servicios de salud, si te estoy viendo comer diferente y cambios que estés teniendo en tu comportamiento. Tal vez no estoy atendiendo a ello. No tengo el conocimiento y vamos culturalmente también en nuestro país es muy poco lo que se puede llegar a hablar de emociones, no es algo que dentro del programa a lo mejor de escuela sea algo que se vea como una materia, lo cual nos habla de que tal vez es algo que no hemos mirado como tan relevante para lograr diferentes objetivos de vida profesionales académicos, ¿no? Tener alguna psicopatología. Cuando hablamos de psicopatología hablamos de algún trastorno mental, de alguna enfermedad en el área de la salud mental, ya sea crónica o ya sea por algún evento que haya sido reciente, como la pandemia. Acontecimientos vitales estresantes, pueden ser varios. Recordemos que lo que nos estresa a unos les estresa a otros diferente. Entonces, puede que para mí sea suficientemente estresante que haya fallecido mi mascota y tal vez para alguien eso no es estresante. Aquí es ese acontecimiento vital para mí, perder a mi mascota, sí fue estresante. Entonces, eso es algo a mirar. También cambios que puede haber habido de residencia, porque eso nos lleva a perder a lo mejor la escuela, yo ya conocí a los maestros, sentirme a gusto en un lugar, amistades, una deficiencia también en las relaciones con los pares, alejamiento de los amigos, romper una relación de pareja en esa edad, las relaciones de pareja pueden ser muy importantes también y eso claro que llega a ser un factor de riesgo el terminar con una relación. Maltrato físico, abuso sexual, claro, las personas que son víctimas de abuso pueden verse más lastimadas emocionalmente después del abuso por el contexto, por la familia, por las autoridades donde se va a hacer alguna denuncia, ¿no? Entonces puede
haber un malestar mayor, no nada más es la parte física o emocional del momento donde hubo un abuso o este maltrato, sino también lo que viene después. Acoso de los pares, ya sea de manera presencial o por medio de las redes, lo cual en este ciclo escolar que terminó y el que está empezando, ha habido también más, porque es la única manera en la que los adolescentes están comunicándose. Exposición, cuando se refiere a exposiciones que hayan estado en contacto con alguien que cometió suicidio dentro de la escuela o en la casa. Dificultades de comunicación también con la familia, no tengo a quién contar, con quién hablar de algo que estoy sintiendo y que no sé qué es y no sé qué hacer y no sé a qué medios acudir. Y también estar apartado de tu red de apoyo, que pueden ser los padres o las personas con quienes tú has crecido. Y los individuales, pues son, claro, hay más riesgo cuando son varones, la pubertad y la adolescencia, secundaria y prepa o bachillerato, enfermedades también que generan una incapacidad en el momento o definitiva. Entonces, por ejemplo, algunos adolescentes venían ya mermados del encierro por la pandemia, que fue el evento estresante, más si se contagiaron de COVID y luego se tuvieron que volver a aislar o se tuvieron que aislar mucho más, para ellos también pudo haber sido como otro factor. Cambios biológicos en esta etapa en la que estamos refiriéndonos, hay cambios que ellos no entienden, que son repentinos, que a veces los experimentan, como decía una adolescente en la secundaria, como una ensalada de emociones que ni siquiera sé qué contiene y que está toda revuelta y se revuelve a cada rato y entonces no entiendo qué me pasa, ¿no? Pensamientos e ideas suicidas que pueden haber estado teniendo, pensamientos sobre la muerte, sobre que la muerte puede ser una solución, que puede ser como mirarlo como, hey, esto es lo que me va a funcionar, rechazar su cuerpo, no me siento bien conmigo mismo y es el cuerpo que veo todas las mañanas. Un déficit en habilidades de solucionar problemas si no encontramos otras maneras de resolverlos y solo miramos una y esa una no me está funcionando, ya no tengo otra opción, no voy a saber qué más hacer y tal vez el suicidio pueda mirarse entonces por eso como una solución. Agresividad, desesperanza, claro que entre yo más desesperanza tenga con el futuro, con el mundo que me rodea, pues es algo que no quiero yo experimentar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para no llegar a ese momento de la desesperanza que me da ser adulto, ¿no? O la desesperanza que me da la universidad? Entonces, es la manera en que pueden mirar al suicidio como la opción de no llegar a ese lugar. Sentimientos de fracaso. Fracaso puede ser diferente para cada quien. Fracaso puede ser reprobar una materia o bajar de 10 al 9, o no quedarme en la preparatoria que yo quería o en la universidad que yo quería. Entonces, miremos esa parte más individual. Inhibición emocional, o sea, no poder experimentar o sentir emociones de una manera en la que yo pueda entender qué estoy experimentando y entonces a partir de entender qué estoy experimentando poder saber o identificar qué puedo hacer. Dolor psicológico, ansiedad, tristeza, miedo, ¿vale? Estrés. Experimentar un bajo nivel de competencias, no estoy logrando aprender, no estoy logrando aprobar, no estoy logrando hacer, no estoy logrando ser el amigo, ser el estudiante que yo quiero. Inestabilidad en el autoconcepto, me gusta lo que le gustan a los demás, pero si los demás me dejan de hablar o se alejan de mí, ya no sé qué me gusta. Nunca me lo he preguntado en lo particular, entonces es algo que me puede llevar a tener un riesgo porque no sé ni qué soy ni cómo soy, ¿no? Un intento previo siempre va a ser de más riesgo que ellos tengan alguna psicopatología, algún trastorno también depresivo, de ansiedad, de características de inestabilidad emocional, pueden también ser de riesgo. Un abuso de sustancias, porque cuando se consumen las sustancias puede elevar también la impulsividad o el no medir riesgos y entonces se ponen en situaciones donde su vida puede llegar a terminar. Alguna dificultad, duda, desafío con su sexualidad y género. Entonces los chicos, las chicas se pueden ir y pueden ir teniendo dudas al respecto y entonces no, al momento no tengo con quién hablarlo, no sé cómo hacerlo, me van a aceptar, no me van a aceptar, qué van a decir.
no me siento a gusto en el cuerpo en el que estoy, no me siento yo, ¿ok? Y el aislamiento también, el fracaso escolar, por supuesto, y el fracaso escolar puede ser muy individual. Yo puedo entrar y quedarme en la prepa que escogí, pero no estoy logrando el promedio que quería, estoy logrando 5 décimas menos, puede ser también ese un fracaso, ¿de acuerdo? No es nada más los chicos que tengan de 6 para abajo, no, también pueden ser los demás. Y acceso a medios letales. Entonces recordemos que los medios que se estaban usando más era el ahorcamiento, el envenenamiento y el arma de fuego. Si yo en casa tengo acceso a alguno de esos medios, puede que sea riesgoso. Entonces también eso es algo a conocer. Y que a lo mejor como escuela no nos toca mediar, pero sí como escuela podemos alertar también a la familia. Y factores precipitantes pues pueden ser muchísimos, ¿no? En esta pandemia muchos han tenido estos factores precipitantes, no nada más los adolescentes, ¿no? Ya varios de estos ya fueron mencionados también en la parte anterior, que miremos que son los factores de riesgo, pero que a la vez pueden ser también que precipiten este comportamiento suicida como opción desde la perspectiva de ellos. Un duelo reciente, el duelo recordemos que no forzosamente es que alguien fallezca, sino que es la pérdida de algo o alguien. La pérdida de mis amigos porque no los veo, la pérdida de mi escuela, eso puede ser algo que los chicos lo experimenten como un duelo. Anticipar un castigo, entonces ya sé que hice algo mal y me va a ir muy mal, y como me va a ir muy mal, entonces no quiero que me vaya mal porque va a estar todo horrible y no me van a dejar salir nunca, entonces puede ser por eso un factor precipitante al comportamiento suicida, sin mirar que ese castigo puede que sí se lo pongan, puede que no se lo pongan, puede que haya otra forma en que lo manejen los padres o la escuela, y que incluso después de un castigo puede haber también algo que yo puedo aprender y que puedo también obtener después, ¿no? Crisis también familiares, que no sean algo de tiempo atrás, sino algo reciente. Cuando hablamos de necesidad de afecto y cohesión familiar, nos referimos a que si en algún momento en mi infancia llegué a tener un afecto y una relación familiar distinta a como adolescente, porque ya están cambiando nuestras relaciones, puede también ser un factor. Imitación de algún modelo no se refiere, y hay que cuidar mucho, porque no es como de, lo hizo el otro y yo lo voy a hacer, como lo del cutting o las autolesiones, como de, ellos lo hacen, yo también lo copio. No, no forzosamente, no siempre es así y puede llegar a presentarse. Veo que lo hace esa persona y que resolvió todo y que le lloraron y que hablaban de él o ella, que qué bueno que era muy buena onda. Y si yo quiero eso, que me miren así como alguien buena onda, que hablen bien de mí, tal vez puedo mirarlo como, ok, esto es algo que me puede funcionar. Entonces, por eso es importante tenerlo presente. Y la exclusión también social, dificultades escolares, como ya lo mencionábamos hace un ratito, ¿vale? Entonces, tenemos ahí, estamos con esta parte de los factores. Y en la parte de estudiantes resaltemos que la etapa en la que se encuentran, justo en secundaria y bachillerato, pues habla de una impulsividad grande, confusión, dificultades relacionadas con la sexualidad, cambios hormonales que no controlan ni ellos ni nosotros, ¿no? Y hay mayor responsabilidades, no es lo mismo la primaria que la secundaria, ni la secundaria que la prepa, y a muchos de ellos les preocupa y les asusta muchísimo que cuando viene la prepa te acercas a ser más adulto y que es algo que no quieren, entonces sí es un estrés mayor. Rechazo de los pares es algo comúnmente en nuestras escuelas y hay una confianza que se ve vulnerable, una confianza hacia mí misma, a mí mismo y hacia los demás, docentes, compañeros, familia. Y las presiones académicas, ¿no? Debes tener un buen desempeño para que tengas un buen promedio y que puedas entrar a la prepa que quieres y a la universidad que quieres. Y las decisiones del siguiente nivel
pues se miran como algo muy estresante porque son decisiones que van a afectar toda mi vida y eso te lo dicen los estudiantes. Entonces es algo que miremos que sí hay muchísimas presiones. ¿Okay? Entonces, en conclusión, con todos estos factores que ya revisábamos, podemos hacer referencia a que hay como un efecto de gravedad doble. ¿Cómo lo podemos o a qué nos referimos con este efecto de gravedad doble? A que podemos tener una sensibilidad nosotros ya emocional como adolescentes, ¿no? Ya dijimos cuáles son estos cambios que están teniendo, que ellos no controlan, que son parte del crecimiento, ¿ok? Y tenemos ya estas características de mucha sensibilidad. Yo ya estoy con esto, ¿no? Ya se me activaron las hormonas, ya estoy dándome cuenta que esto ya no me parece, que quiero ser más independiente, que no quiero que me traten como niño, que a la vez quiero que me apapachen, que me cuiden, que me den todo. Entonces tenemos estas características más el ambiente, cómo responde hacia estas características, ¿no? El ambiente puede ser la escuela, el ambiente puede ser la familia, el ambiente puede ser eh, los amigos. Entonces tenemos esas características, eh, los chicos no las, no pueden regular por sí solos estos cambios que están teniendo y claro que se ven impactados por cómo es que les responden los demás. Entonces, este ambiente de respuestas invalidantes no, se refiere a que las respuestas que obtienen de los demás son, no son las que ellos buscaban. Yo buscaba a lo mejor a papacho y me dan un regaño, ¿no? Yo buscaba a lo mejor que me pusieran un límite y me dicen, no pasa nada, no es para tanto. Entonces, esa se refiere a respuesta invalidante. Y cuando hablamos ya de la parte de identificar señales de alerta en la escuela, vamos a dividirlas en dos maneras. Ahorita las vamos a ir midiendo en expresiones verbales, por ejemplo, que podemos escuchar en el pasillo, que pueden ser expresiones verbales negativas sobre uno mismo, sobre la vida o sobre el futuro. Despedidas, cuando hablamos de despedidas, sí se refiere a que me comienza yo a despedir de mis maestros, de mis compañeros o incluso en redes sociales, ¿no? Que comience yo a poner en mi WhatsApp un monito negro, un como de, no me lloren, ¿no? Sé que hay ocasiones que pueden haber imágenes, memes, frases que encuentran los chicos y que ponen en sus redes. No minimicemos la importancia, sobre todo en esta edad, ¿ok? Y bueno, van a ver también expresiones relacionadas con el intento suicida o la muerte, como de sí, estaría mejor estar muerto, sí, es que no sé por qué no me muero, ¿no? Ahí nada más hay que mediar que si estamos bajo una llamada de atención muy grande porque hizo algo que está fuera del reglamento y le estamos regañando y que diga la expresión como de, ay, ya, me quiero morir, o sea, esto ya. Hay que mirar que sí hay adolescentes que van a lo mejor a extender o a exagerar la expresión y por eso es que nos vamos a pasar a la otra parte que es la evaluación, que ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, como para no dejar nada de lado, ¿no? Y no caer en minimizar. Identificar señales de alerta en la escuela, un cambio repentino en su conducta, irritabilidad, agresividad, oposicionismo, dificultades en el sueño. Cuando hablamos repentino es que al que nosotros ya miramos que constantemente es más activo, que constantemente participa más, dice yo maestra, yo maestro, que lo empecemos a notar apagado. A quien notemos que de repente comienza como que por lo usual es de los que se sienta hasta atrás, que casi no participa, que sí medio hace algunas actividades, pero que casi no, que es muy serio, que de repente esté actuando sumamente extrovertido. No estoy diciendo que le digamos, hey, ¿por qué estás actuando así? Tú no eres así, cambia como eras. No, más bien indaguemos a qué se debe ese cambio. Pero sí hay que poner atención a estos súbitos cambios. Aislamiento puede ser social a nivel presencial o también virtual, entonces hay que cuidar de esa parte y un aislamiento también de acuerdo a mis relaciones. Si yo soy de los adolescentes que tengo solo dos compañeros, dos amigos en clase y me aíslo incluso de ellos también, a eso se refiere aislamiento, algo que no sea usual o esperado para ese adolescente en particular
y una apatía o un ánimo bajo que se mire en sus acciones, en su postura, en su lenguaje corporal y incluso también en su interés que esté teniendo en actividades extracurriculares o dentro de la escuela, ¿no? Que justo es el segundo punto, que es una falta de interés a lo que sí le interesaba antes. Me interesaba pintar, yo era la más participativa en la clase de música, de artes, ¿no? Entonces ya de repente ya no está pasando. Consumo de sustancias, ojo, consumo de sustancias se refiere a una alteración en el consumo. Si yo no consumo y comienzo a consumir, o si yo ya consumía pero comienzo a consumir mucho más, a eso es donde hay que mirar, que es una señal también de alerta. Cambio en su desempeño académico, volvemos a lo mismo, recordemos, no es nada más de los que van de 10 a 5, sino también de los que están ahí batallando con el 7 y de repente le bajan, o con los que están en 10 y de repente bajan a 8, mirar si es algo que puede ser una señal de alerta también o es algo a consecuencia de a lo mejor la carga de trabajo o algún cambio en casa, pero que también nos puede hablar de estos factores de estrés. Y otra señal también importante es que resuelven asuntos pendientes, como de, te traje todo lo que me habías prestado en el año, yo te debía esto, te voy a pagar los 20 pesos que me prestaste para comprar en el recreo. Como estar haciendo esta resolución de cosas para dejar todo listo. Hay chicos que sí llegan a hacer eso, como han faltado constantemente y van a la escuela y van solamente para despedirse, para resolver eh, pendientes que tienen. Entonces, son indicadores relevantes. Y volvemos a esta parte de que sabemos que, y estamos en el conocimiento de que como profesores, como docentes, como personal educativo, no tenemos esta formación y no es que requerimos de tener esta formación como profesionales de la salud mental. Y sí podemos empezar a evaluar y considerar algunas características relevantes porque eso nos va a permitir seguir la ruta de seguridad también del alumno, de nosotros y de la comunidad. Entonces, sí se tiene que preguntar de manera directa, no hay otra manera de preguntarlo, si alguna vez ha deseado estar muerto, si ha pensado que estaría mejor muerto o muerto, si ha querido hacerse daño. Cuando hablamos de hacerse daño puede ser daño para morir o daño de autolesión, por ejemplo. Si es que sí se ha hecho daño, también presentar conductas de autolesión es un factor de riesgo, entonces hay que mirar eso también muy relevante. Si es que ha pensado en quitarse la vida. No es lo mismo he pensado en lastimarme y en autolesionarme a que ya he pensado en quitarme la vida. No es lo mismo si la autolesión puede ser un factor de riesgo, pero si ya lo he pensado y aparte me autolesiono, es un riesgo mayor. Es importante preguntarle no nada más si ha pensado quitarse la vida, sino en cómo ha pensado hacerlo. Eso nos va a indicar si es que tiene un plan o no. Y eso también nos va a ayudar a mirar si es que tiene los medios o no. Sí lo he pensado hacer con la pistola de mi papá que tiene guardada bajo llave en su cajón derecho de la cama. Este chico está en un riesgo muy grande y sí tiene el medio para hacerlo. Entonces, es ahí donde nos toca a nosotros mirar que todas las respuestas sí van sumando puntos y eso nos quiere decir que hay un riesgo leve, moderado o alto. Desde el leve podemos ir siguiendo la ruta de seguridad y obviamente en el alto con mucha mayor razón. Y justo al terminar de preguntar estos puntos, sí vamos a pedirle que nos ayude, que nos permita apoyarle, ¿no? Cuando hablamos de pedirle, sí es pedirle su permiso, justo respetando esta individualidad, pero también justo haciendo esta relación que el chico pueda recibir. ¿De qué nos sirve saber que está en riesgo si por la reacción que nosotros tengamos, la respuesta que como personal escolar tengamos, se cierra? Me regreso acá. ¿Qué pasa si yo le pregunto, ¿alguna vez has deseado estar muerto? Y me dice que sí.
y yo le respondo en una forma como de, a tu edad, ¿cómo es posible? Puede que en ese momento el adolescente comience a respondernos a todas las preguntas que no porque no sienta eso o no lo haya pensado, sino por la respuesta que yo le di de a tu edad puedo comunicar como no soy la persona con la que vas a hablar, no soy la persona que te va a escuchar o te estoy juzgando. Los adolescentes observan mucho ese tipo de comportamiento nuestro, ese tipo de respuestas que les damos, y eso puede hacer que ellos se sientan juzgados por nosotros y que no hablen de eso, o puede ser que sientan que no somos alguien que les juzga y que entonces puedan hablar y pedir la ayuda que necesitan. Entonces, sí hay que cuidar mucho la forma en la que respondemos. Soy consciente que el que un adolescente que miras cotidianamente, que a lo mejor hasta te saluda, hola maestro, no sé, hola profe, cosas así. Soy consciente que ver a un adolescente tanto tiempo, sentir que uno lo conoce y que llegue y te diga o que mires estas señales de alerta y que aparte te diga, sí, sí he deseado estar muerto. Soy consciente que eso puede puede llevarnos a experimentar emociones de tristeza, de enojo, de frustración, eh, impotencia. Puede llegar a hacernos sentir con mucho malestar. Soy consciente de ello, por eso vamos a ver que en la ruta de seguridad también contempla el bienestar del personal, pero eh, en el momento en que estamos en la evaluación, eso que siento en mi emoción de preocupación y miedo, imaginemos que lo vamos a tener que poner en pausa, de tal manera que ponerlo en pausa me va a permitir responder para que ese adolescente que tengo frente a mí me pueda dar la información que me permita a mí ponerlo seguro y a salvo y acercarlo al apoyo que necesita. Entonces, ponernos en pausa emocionalmente durante ese rato con él, con ella, nos va a llevar a acercar a la seguridad al adolescente y a su vez acercarlo a la seguridad es como un alivio y como un bien hecho. Entonces, si no cuidemos mucho las respuestas que tenemos. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Vamos a pedirle esta autorización para que le podamos ayudar y vamos a reducir el acceso a medios letales. Incluso si lo lleva a la escuela, vamos a pedirle que nos haga entrega del mismo. Cúters, porque a lo mejor el cúter lo ocupan para artes visuales o alguna otra materia, no sé, dibujo técnico, etcétera. Pero es con lo que han estado pensando, con lo que han estado haciendo su plan. Entonces, en ese momento les pedimos que nos lo entreguen. Nosotros, dentro de la dirección, dentro del aula, lo tenemos bajo resguardo o lo entregamos justo a los directivos. Pero el alumno no debe quedarse con ese objeto. Y le acompañamos físicamente y le acompañamos emocionalmente en ese momento. Incluso podemos apoyarnos de algún docente o alguna otra persona del cuerpo docente que sepamos que tiene más relación o más cercanía con nuestro adolescente. Podemos pedirle que la acompañe, que puedan estar un rato juntos o comunicarle incluso la situación y a lo mejor nos puede orientar como, esto es algo que puedes hablarlo con este maestro o este maestro puede hablarlo más con el alumno porque tiene mayor conocimiento, incluso a lo mejor desde la formación puede haber alguna capacitación en el área de suicidio que nos podemos apoyar también como personal. Y la ruta de seguridad que estábamos hablando se refiere a este tipo de acciones, todas son acciones, una de ellas es validar, otra es evaluar la función, recordemos justo ya habían en el módulo previo hablado sobre la función del comportamiento y para qué hacemos un comportamiento, informar a los padres o tutores, eso sí o sí se necesita hacer un compromiso y mantener la regulación nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere con validar? Validar es
importante antes de pasar a qué es validar, es bien importante. ¿Qué no es validar? Validar no quiere decir que estoy de acuerdo. Entonces, cuando hablo de validar, no se refiere a que estoy de acuerdo en que quieras morirte, estoy de acuerdo en que te mueras. No, eso no es validar. Validar, en este caso, nosotros como personal escolar podemos referirnos a que es comunicarle a los demás, comunicarle a nuestros estudiantes que lo que estén sintiendo, pensando o que la forma en la que están actuando ahorita que nos están diciendo esta información, que están hablando justo de estos pensamientos o planes de muerte, tiene sentido y es razonable en este momento. ¿A qué voy con que tiene sentido? Ojo. Tú me estás diciendo, adolescente, que te sientes sumamente triste porque tu relación de pareja terminó. Piensas que es el amor de tu vida, que ya no vas a volver a encontrar a alguien más que te acepte y que te ame de esa manera. Y que saber que no vas a encontrar a alguien más así te hace mirar que ya no vale la pena vivir. Y que entonces por esa razón tú decides que como no vale la pena vivir, el suicidio es la respuesta. Entonces tiene sentido que tú ahorita que estás viendo esto tan grande, tan insoportable para ti, veas esto como una forma de no sentirlo. ¿Ok? Entendemos que te sientas de esa manera, ¿ok? Y que ahorita, por cómo está esa emoción tan fuerte, sean como unas gafas oscuras que solo te dejan ver, hey, el suicidio es la opción. Lo que queremos ayudarle es a mirar que, bueno, tal vez puedan haber gafas de otro color, que tal vez pueda haber un futuro diferente, que tal vez pueda haber a alguien diferente a quien conozca en un futuro, no ahorita, y no vamos a estarle buscando soluciones u opciones. Lo que queremos comunicarles como, tiene sentido que te sientas así por esto que acabas de perder, por ejemplo. ¿Okay? Y si se dan cuenta, no estamos diciendo, y estoy de acuerdo con que quieras y lo hagas así, porque sí es la opción. Pues no. Y hay que cuidar nada más no caer en la invalidación, que es comunicarle a los demás que lo que sienten, lo que piensa o las acciones no tienen sentido, que es una forma de manipular, a lo mejor como decirles justo como de cierto, estás chantajeando, andas copiando lo que el otro hace, es una tontería, eh, es demasiado, qué exagerado, qué dramática. Y es algo que vamos a también poner atención para cuando lo comuniquemos con los papás, porque es muy común que los papás al momento que se les informa hacen expresiones como te voy a dar una razón en verdad para que quieras hacerte esto, ¿no? Desde su miedo, desde su enojo. No estoy diciendo que sea la forma correcta de expresarse, pero sí entiendo que es a partir de un miedo y un enojo que pueden estar sintiendo. Solo que miremos que eso le va a comunicar a la persona, al adolescente, que no vale la pena escucharlo, que no vale mi tiempo ni mi esfuerzo estar aquí contigo, ni me interesa, ni nada, ¿no? Ni te respeto ni nada. Entonces, para validar tenemos estas acciones que justo es ver y escuchar al otro, aceptar con mente abierta para evitar invalidar. Y cuando decimos aceptar con mente abierta es escuchar la información, o sea, aceptar con mente abierta no quiere decir como, sí, mira, no lo había pensado yo, o sí es cierto, puedes morir haciendo este método, mira, ¿y por qué no le haces así? No, sino justo escuchar todo lo que está experimentando, poner atención a eso, a sentir de una manera que pueda eliminar como, ok, estoy entendiendo, estoy aquí contigo, sin ser más explícito en que a lo mejor no es la forma en que yo lo resolvería, ¿no? Limitar por eso reacciones verbales y no verbales va a ser importante porque a lo mejor yo no estoy diciendo nada o yo estoy diciendo como sí, te entiendo, pero con un gesto como de sí, te entiendo, retraído, tenso, que lo que estoy comunicando es negación o rechazo. Identificar las emociones del otro, lo que podamos observar a partir de lo que nos expresa, a partir del llanto, del gesto, sin juzgar, ¿no? Como de, no, ya no llores, mira, no vale la pena. Cuidemos mucho esas expresiones porque justo es lo que hace que se cierre la persona a poder
compartirnos el malestar que está teniendo. Darle una respuesta empática sin aconsejar. Cuando pongo ahí la expresión se vale, es como de, se vale que te sientas tan mal por esto que te pasó. ¿Sí nos damos cuenta? No estoy diciendo como, se vale que te quieras morir, sí, entonces te apoyo. No, se vale que te sientas tan mal. ¿Ok? Acompañarle y responder mostrando que estamos tomando en serio a la persona. Justo explicándole cuáles van a ser los siguientes pasos. Explicarle que los siguientes pasos en la ruta son justo los ya mencionados de poder, ahorita ya estamos hablando del tema, vamos a explorar para qué lo estaba ideando, vamos a informar a los papás, vamos a hacer un compromiso. ¿Okay? Entonces sí, va de esa parte el mostrarle que lo estoy tomando en serio. Y hay que tener cuidado en caso de que haya una solicitud de los chicos de que lo mantengamos en secreto o de manera confidencial. Por marco de convivencia, por reglamento escolar, pero también por seguridad del mismo adolescente, sí hay que expresarle de manera genuina que nuestra intención es ayudarle y por eso como personal escolar que no tenemos esa capacitación para manejo de suicidio de manera especializada, no podemos acompañarle en el proceso, podemos ahorita acompañarle en estos pasos, pero no podemos ir más allá. No porque no querramos, sino que no tenemos esa formación para poder ayudarles. Y lo que sí es que podemos justo brindar el acompañamiento para comunicarle a los papás, a los tutores y a partir de ello tener la ayuda también especializada. Eso sí podemos ofrecerles, pero no el guardar un secreto, ¿no? Por ejemplo, podemos ofrecer lo que quieres que llamemos a tus papás, pero además a tu tía con la que te llevas muy bien y que es muy comprensible contigo. Ok, podemos hacerlo de esa manera, darle los apoyos para poder comunicarlo, que también es algo que nos va a tocar hacer, porque eso es algo que se contempla dentro del marco de convivencia. Evaluar la función. Cuando hablamos de función, recordemos es el para qué está haciendo el comportamiento, entonces mirar si y evaluar con el adolescente si el suicidio es una forma de evitar un castigo, evitar que llegue algo que no quiere que llegue, como que llegue la graduación, que llegue tener que despedirme de mis amigos, resolver algún problema con la pareja, resolver algún problema en mi familia, resolver algún problema con alguna clase, de obtener algo que me están negando, o de sobrellevar o manejar algo que siento muy grande. Cuando estoy haciendo énfasis en estas formas de evaluar qué es, para qué lo está haciendo, puede que en la adolescencia puede que haya esta confusión incluso de ellos mismos de no sé qué quiero, solo sé que ya no quiero estar aquí. Bueno, es válido que nos respondan de esa manera, me encantaría decir que siempre saben para qué lo están haciendo, a veces no se dan cuenta, nos vamos dando cuenta en una evaluación mucho mayor. Pero sí es importante, si ellos conocen por qué esta conducta del suicidio la están mirando como una opción de resolver algo, eso es importante porque nos puede dar información de si ellos miran de qué otra forma lo pueden resolver, si es que necesitan algo para poder resolverlo y si es que nosotros como escuela podemos apoyarle, si es por algún acoso que está sufriendo, si es por alguna situación con alguna clase o con algún docente en específico, si es alguna situación familiar donde está en riesgo y donde nosotros a lo mejor como escuela podemos apoyarlo, podemos dar algún aviso, si es alguna situación fuera de la escuela, fuera de la casa, pero a lo mejor en la colonia en donde está viviendo, donde hay un riesgo que esté teniendo también, se metió en algún problema. ¿Qué nos puede corresponder como escuela ayudarle? Tal vez si es en la casa no es algo que nosotros podamos tener como mucho manejo, pero sí podemos informar. Entonces, para eso nos sirve a nosotros conocer la función. Porque incluso también nos puede ayudar a mirar, ok, estudiante lo que está teniendo es una dificultad para hacer amigos, lo que necesita es hacer amigos, es aprender a hacer amigos, y si está dentro de mis capacidades como docente, como personal escolar, apoyarle en eso, podemos tal vez hacerlo. Tal vez no es algo que yo pueda lograr o pueda hacer en este momento, y lo que sí puedo hacer es dirigirlo a alguien dentro de la escuela o fuera de,
para poder adquirir esas habilidades sociales. Entonces, nos da mucha luz de cómo poder orientarlo y acompañarlo. No nos toca solucionarlo, pero sí nos toca apoyarle. Y informar a los papás o a los tutores, eso sí es algo necesario, no podemos enviarlos a casa diciéndoles que ellos le informen y que confiamos en que ellos le informen o dejarlo pasar. Sí, yo me he encontrado en mi experiencia como terapeuta que tengo consultantes adolescentes que llegan y me dicen, es que sí le había dicho a la maestra de la escuela, y cuando le pregunto si informó a casa o algo, me dicen, no, yo fui quien le dijo a mi mamá al día siguiente porque me dio miedo que le fueran a decir en la escuela, pero la escuela no había dicho nada. Entiendo que es algo que asusta, que es algo que no nos preparan, ni siquiera como psicólogos en la carrera, es algo que de primera instancia te den, es algo que conforme te vas especializando vas aprendiendo, y soy consciente que como docente es algo que tampoco nos capacitan. Y sí, el poder informar nos va a permitir resguardar la seguridad de ellos y nuestra. Entonces, tratemos de poner mucha atención a esta parte de la información y lo que nos corresponde sí informar. Entonces sí toca hablar del suicidio, toca hablarles y hacerles un breve resumen a los padres o tutores de cuáles son los factores de riesgo para que no minimicen. Sabemos y todos los aquí presentes pasamos por la adolescencia y tal vez en algunos casos no tuvimos grandes dificultades, no tuvimos a lo mejor comportamientos problema, tal vez no tuvimos alguno de los diferentes factores que yo mencionaba al inicio y por ende nunca llegamos a pensar en el comportamiento suicida o algún otro comportamiento problemático, pero no quiere decir que estemos exentos o hayamos estado exentos a diferentes factores de estrés que nuestra familia a lo mejor no entendía o no veía igual. Entonces, por eso lo menciono, porque va a ser importante resumirles que sí hay factores de riesgo que a lo mejor no fueron en su época, que no les tocaron a ellos como papás y que su hijo está teniendo. Comunicarle el nivel de riesgo que expresó el adolescente en el momento, sí clarificándole que nosotros hicimos unas preguntas relacionadas al suicidio que él o ella expresó y que el nivel que encontramos fue leve en ese momento y que no, esa plática que nosotros tuvimos con los chicos, esas preguntas que nosotros le hicimos al estudiante no sustituye la evaluación de un especialista, para nada, ¿no? O sea, no es como que ellos, hay que clarificarles para que no lo interpreten como de, el profesor o el personal dijo que era leve, entonces no pasa nada, no, justo expresarle tal cual. En ese momento tu hija, tu hijo expresó un riesgo leve y puede escalar. Por esa razón, lo que te toca hacer es, y es a lo que vamos a llegar ahorita para justo darles la información para salvaguardar la vida. Pero sí es importante justificarles que esta es la razón por la que te estamos llamando para informarte y para hablar de este tema. Cuando hablo de validarles, justo es lo mismo que hicimos con los chicos, hacer lo mismo con los papás. Mirando que aquí a lo mejor no hay una desesperanza y una tristeza profunda porque me dejó el novio, sino a lo mejor hay un miedo de que sí lo vaya a hacer, hay un enojo de cómo es posible que quiera hacer esto si no es para tanto, si muchas novias, muchos novios va a tener en su vida, si no es tan difícil matemáticas, cómo es posible que por matemáticas esté así, si tenemos suficientes problemas en la casa o la pandemia como para que venga con esto. Vamos a validar que tiene sentido que se enojen, que haya preocupación, que haya miedo y ayudarles a detener esa comunicación que puede ser algo que obstruya o que haga que el adolescente diga, no es cierto, o no, ni lo pensé, o no, nada más fue de juego, cuando sí llega a ser algo que pensaron. Porque sí hay quienes te lo dicen, yo tengo adolescentes que me lo han comunicado
nada más se lo digo a mi mamá para que se calme porque sé que se preocupa, pero yo sí me quiero morir. Entonces, la respuesta que les dan los papás también puede ayudar a que dejen de informarnos. Y entonces se les va a dar esta información a los padres para que lo puedan tener a la mano. Si es un riesgo leve, por ejemplo, que puedan llamar a cualquiera de estos números, que justo a partir de la pandemia fueron como más mencionados en los medios de comunicación y que pueden llevarnos o acercarnos a alguna atención terapéutica. En la línea de la UNAM puede llevarnos a algún protocolo para depresión, para ansiedad que se está realizando en la universidad. El Consejo Ciudadano también tiene diferentes medios y formas en las que puede apoyar, igual que los centros de integración juvenil, ¿no? En el caso específico de la línea de la vida, cuando hay un riesgo leve y moderado, la línea de la vida ayuda a estabilizar. No quiere decir que no se necesite un proceso terapéutico, sí se necesita, pero la línea de la vida nos puede ayudar a estabilizar, sobre todo cuando como papás o docentes tampoco tenemos más herramientas para actuar, ¿no? Y los papás deben tener este número para que cualquier crisis que comience a haber de malestar emocional puedan ellos con la línea de la vida estabilizar. Si es que el riesgo es muy alto, entonces la indicación que se da es acudir directamente a urgencias, incluso si en la escuela se les está informando a los papás, acuden ahorita en este momento a urgencias y algunas de las instituciones de la Secretaría de Salud que tienen este servicio de urgencias para admitir, llegando como si fuera el hospital o la clínica, cuando nos accidentamos, aquí hay un riesgo elevado y entonces en urgencias nos evalúan brevemente para mirar si tenemos un riesgo o no alto y ya de ahí darnos atención o informarnos lo que procede, ¿no? En este caso, el Hospital Psiquiátrico Infantil, que está en zona de hospitales en el sur de la Ciudad de México, justo atiende a chicos de infantes hasta los 17 años, 10 meses. Y en el caso del Instituto Nacional de Psiquiatría, que también se encuentra en la Ciudad de México, pueden atender y recibir en urgencias desde los 13 años cumplidos en adelante. Estos dos espacios cuentan con internamiento también en caso de ser necesario porque el riesgo es demasiado elevado, pero eso ya lo evalúan los especialistas en ese lugar. Nosotros no. Entonces, esa ya no es una tarea que nos toca, pero sí estamos dando esa información. Mi invitación acá es que puedan ustedes tener los contactos a la mano para que se los puedan brindar y si dentro de su estado donde se encuentran trabajando tienen otra referencia también muy especializada en el área de psiquiatría infantil y adolescente, ese es el número a dar. Y cuando hablábamos de compromiso como paso de la ruta de seguridad, hablábamos de 3 personas o 3 personajes que van a comprometerse. El personal escolar, docentes administrativos, directivos, a acompañar al estudiante en este momento que está en riesgo, al momento en que se le comunica a los papás y los papás ya toman la responsabilidad del menor. Y claro, cuando se reincorpore a las clases, dar seguimiento a esas señales de alerta, así como mantenerse en comunicación con el estudiante, con los papás y si es el caso, porque yo a veces como terapeuta lo pido, comunicarse escuela con proceso terapéutico, ¿no? Por medio de correos, creo que es algo muy viable, pero sí mantenerme en comunicación para saber cómo está el riesgo y mirar si es que como escuela podemos apoyarle dándole más información al estudiante que ya nos señaló que está en riesgo, así como a los papás. Como estudiante, hacer un compromiso de mantenerse con vida, ya sabiendo que justo se le está acompañando, se está acompañando para informar, se le está acercando a esa atención más especializada y el compromiso de mantenerse en un proceso psicoterapéutico, de iniciarlo y mantenerse y comunicar también si empieza a notar que vuelven a haber estos pensamientos y estos impulsos. Como padres y tutores, dar la atención oportuna. Eso quiere decir que si estando en la escuela me reportaron que el riesgo era alto,
entonces es llevarlo a urgencias. De ahí, si toca llevarlo o hacer un tratamiento en específico, pues justo iniciar ese tratamiento, no descuidar eso. Si es un riesgo leve o moderado, pues acercar a mi hija o mi hijo a esa evaluación terapéutica, a esa evaluación psiquiátrica, para entonces poder darle la atención antes de que el riesgo escale. Ya vieron ustedes la escala, cómo es que va haciéndose el suicidio una causa de muerte en escalada. O sea, antes era el cuarto, ahora ya soy el tercero. No están habiendo señales de que vaya a bajar. Entonces, el servicio de urgencias, el proceso terapéutico al que los papás puedan acercar al menor, va a ser lo que necesitamos como compromiso de ellos y comunicarnos también cualquier señal. Y como docentes, pues justo algo que sí es importante y es bien necesario hacer es nosotros podernos mantenernos regulados al momento de estar haciendo toda esta ruta de seguridad, ¿no? Cuando hablamos de mantenernos regulados, ya decíamos de esta parte de cómo poner en pausa eso que estoy sintiendo, pero no quiere decir que poner en pausa, entonces ya cuando el menor ya se va con sus papás a urgencias o ya a su casa, no quiere decir que entonces eso que puse en pausa desaparece, no pasa de esa manera, eso no desaparece, se queda ese malestar, esa preocupación, ese miedo, esa impresión. Lo que tocaría hacer para nosotros justo es muy similar a lo que ya hicimos con los adolescentes y con los papás, que es que nosotros percibamos, tú percibas que tus emociones, tus pensamientos y tus acciones tienen sentido, son precisas y aceptables dada la situación. Llorar a lo mejor, enojarse porque te enteraste que el adolescente toma esa decisión porque sus compañeros lo sacaron del equipo porque hubo una confusión, y enojarse sentir enojo con los compañeros es diferente a ir y regañar a los adolescentes, ¿no? O sea, sentir enojo, mirar que a lo mejor estoy pensando qué más pude hacer, por qué no hice algo a tiempo, cómo no me di cuenta, etcétera, etcétera. Y a lo mejor que mis acciones sean mirar que a lo mejor lo que me dan ganas de hacer es como ya salir de la escuela, ponerme a llorar, no hablar del tema y hacer como que nada pasó, pero por dentro estar sintiéndolo. O sea, tiene sentido porque a lo mejor es como una situación tan nueva y no sé cómo manejarla. Y la realidad es que aún con años de trabajar con comportamiento suicida con adolescentes, la preocupación se sigue sintiendo y la impresión se sigue experimentando porque son muy jóvenes y uno se queda mirando, pues, qué son esas dificultades que han experimentado para poder mirar eso como una opción, ¿no? El suicidio como una opción. Entonces, claro que vienen muchas experiencias. Y cuando hablamos de que son aceptables, dado lo que acaba de pasarnos al momento de tener que atender y acompañar a este adolescente, pues entonces también nos referimos a que son aceptables y entonces necesitamos hacer algo con ellas. Si lo estoy sintiendo, si estoy sintiendo ese enojo, si estoy sintiendo esa tristeza, ¿qué puedo hacer para con esto que estoy experimentando? Necesito acercarme a mi red de apoyo. Mi red de apoyo son mis compañeros de trabajo, mi familia, tengo un terapeuta, necesito a lo mejor porque ya hice esto de mirar que sí estoy sintiéndome triste, ya hice esto de llorar porque me dio mucha tristeza esto. Llevo días sintiéndome de esta manera. Tal vez, y es justo parte de autovalidar, sea importante como personal escolar acercarme a alguien más especializado para poder hablar sobre lo que me está ocurriendo a partir de esto que el adolescente me informó. Entonces, también diremos que esa parte de autovalidar es yo poder mantenerme regulado, ¿no? A lo mejor logré mantenerme toda la calma durante el proceso de evaluar y hasta el momento en que el adolescente salió de la escuela. Y entonces mantenerme regulado significa poder, con esto que sí estoy sintiendo, mantenerme en un estado donde pueda yo seguir mirando que hay adolescentes que necesitan de mí, que hay adolescentes a quienes quiero enseñar,
que tengo a mi familia, que hay cosas que puedo disfrutar, que hay cosas que quiero hacer, que quiero cambiar también en mi forma de trabajo o mejorar en nuestra escuela como comunidad, ¿no? Entonces, mantener regulado no significa no sentir o dejar de sentir, más bien significa poder manejarlo. ¿Okay? Cuando ya me doy cuenta que me está costando muchísimo trabajo mantenerme regulado y que no lo estoy logrando, entonces sí es la opción poder acercarme a pedir apoyo, a pedir también diferentes ayudas también psicoterapéuticas. Es una forma también de que yo pueda recibir ese cuidado y esa atención que ya ofrecía ese estudiante y ahora dármelo. Entonces, es la presentación del protocolo. En su material tienen unas lecturas y además de tener lecturas en el material, en los diferentes módulos van a haber también opciones para poder justo aplicar esto de la regulación emocional. Estas son las lecturas que están aquí recomendadas, que ya tienen ustedes en su material, pero estas son otras que se les están agregando que pueden ustedes también revisar. En la sesión de preguntas y respuestas estaremos haciendo diferentes actividades para poder justo revisar también el otro PDF que tienen con el protocolo, lo mismo que vingamos de los pasos, pero en un formato que pueden ustedes imprimir y en el cual se pueden ir basando cuando llegue a presentarse una situación en la escuela de este tipo. Un gusto y les espero ver a todos en la sesión de preguntas y respuestas.